un riesgo menor, permitieron que aparentemente continuara con buena salud, ¿no? Se hicieron estudios bastante sensibles para detectar qué tanto plutonio se había retirado de su cuerpo, de sus órganos, y qué tanto había sido retirado o había salido de su cuerpo, ¿no? Fue uno de los primeros científicos de oeste que visitó Chernobyl después de la explosión del 86 y aparentemente murió de causas que no tenían nada que ver con sus inhalaciones y sus inyecciones de plutonio. Lol. Un día como hoy. Así es, también, digo, sí tenemos un poco más de datos. También un día como hoy nació el médico estadounidense, nacido en Austria, demostró que la leucemia podría ser causada por un virus. Después de su primer descubrimiento, que fue en 1951, de un virus de leucemia de ARN en ratones, los estudios posteriores de Gross, él se llama Ludwig Gross, bueno, se llamaba Ludwig Gross, revelaron mucho sobre el modo de acción de este virus, incluida la transmisión vertical del virus de una generación a la siguiente, la activación de virus por radiación y el papel de la inmunidad en la protección contra la gente. Y su trabajo llevó a otros investigadores o sentó las bases para tener idea en estudiar el papel de los virus en el cáncer, la interrelación. También otro día como hoy, pero de 1941, a la edad de 43 años, murió Rudolf Schönheimer, que nació el 10 de mayo de 1898. Fue un bioquímico americano, perdón, que se especializó en desarrollar la técnica de etiquetado de moléculas con isótopos radioactivos, y esto pues ha hecho posible rastrear sustancias orgánicas a través de animales y plantas, y pues ha revolucionado los estudios metabólicos. También otro Rudolf que murió el día de hoy, en 1721, fue un botánico alemán quien demostró la existencia de sexos en las plantas, lo que hizo que las plantas estuvieran disponibles para estudios de genética, y demostró experimentalmente la sexualidad de las plantas en Epistolae de Sexo Plantarum. Es una carta sobre la sexualidad de las plantas en 1964. En donde identificó el estambre y el pistilo como los órganos masculino y femenino y el polen como el agente fertilizante. Un poco de cultura para el día de hoy. Muchos más eventos ocurrieron. Muchos más eventos ocurrieron el día de hoy, efectivamente, Mariana, pero pues es momento de dar pie a nuestro invitado, el doctor José Mario González Melhem. Es graduado de la carrera de Ingeniería y Biotecnología con concentración en Biología Molecular por parte del Tecnológico de Monterrey desde el 2010. En el 2012 obtuvo una maestría de investigación en biociencias, especializándose en biología de células troncales, y posteriormente obtuvo en 2017 un doctorado en Biología del Desarrollo y Cáncer, ambos por parte de University College London. En este tiempo formó parte del laboratorio del profesor Juan Pedro Martínez Barberá, en el Centro de Biología del Desarrollo y Defectos de Nacimiento de la UCL Institute of Child Health. Sus proyectos de tesis durante la maestría y el doctorado se enfocaron al estudio de la señalización por citocinas durante el desarrollo embrionario de la glándula hipófisis, así como a comprender el papel de la senescencia celular en el origen parácrino de tumores pediátricos de la hipófisis. Con el interés de implementar su experiencia y conocimientos en senescencia celular dentro del campo de la biología del envejecimiento, regresó en 2017 a la Ciudad de México, donde se unió al Instituto Nacional de Geriatría como investigador en ciencias médicas. Al mismo tiempo, participó como profesor invitado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y como profesor de cátedra del Departamento de Ingeniería del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Desde 2019, funge como profesor investigador de tiempo completo y forma parte del grupo de investigación de Omics Translacionales. Actualmente tiene el grado de SNI 1 y a la fecha es coautor de 3 artículos científicos, 2 capítulos de libro con 240 citas y un índice H de 8. Sus proyectos de investigación en el TEC tienen como objetivo el comprender cómo la senescencia celular afecta la biología de las células troncales
y sus interacciones con el microambiente celular durante el envejecimiento fisiológico, así como su influencia en las enfermedades crónicas de la vejez, como el cáncer. Mario, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. El piso es tuyo. Muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los organizadores de estos seminarios que me están gustando muchísimo. Eso de las efemérides también está súper padre. Bueno, entonces les voy a dar compartir pantalla para que comencemos. Creo que estoy teniendo la bola de la muerte ahí. Spinning Wheel of Death. Algo no está bien. ¿Ustedes ya la alcanzan a ver? No, ¿verdad? Sí, la presentación Sí, ya ya. la vemos. Sí, pero está trabado. Tengo esa bolita girando y diciéndome, esto iba a Ah, vaya, pasar. de que está cargando. Sí. Una bolita de la muerte, pero colorida. Sí, pero cuando menos debería pasar, pasa, ¿no? Qué Suele brutal. pasar, son de los problemas técnicos que siempre nos están pasando a todos en esta situación. Sí, no, es una locura. Justo ahorita está así atorado PowerPoint. Voy Yo he a... escuchado que en la tele dicen que es muestra de que esto es en vivo y que estamos propensos a los errores. Y es donde entra la habilidad de saber improvisar y cómo hacer. Bueno, pues podemos aprovechar en lo que al doctor le... Pasa efemérides, por favor. No, Por supuesto que bueno, sí. sí, bueno, también antes, Chicho, pues, ¿por qué no invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales también? Ahorita podemos Claro que continuar sí. con las efemérides. Ahorita en el chat se los puedo copiar, pero nos encuentran en Twitter como @biocienciastech, en Facebook como Seminarios Bioingeniería y En Instagram como @bioingeniería, guión bajo ciencias, guión bajo tech. Y en YouTube como bioingeniería y ciencias tech. ahorita los copio en el chat. Parece que ya el Ya lo doctor recuperé. se encuentra Sí, listo. Listo, perfecto. gracias. Vale, una preguntita rapidísima. Sí ven el cursor, ¿verdad? No para lo que les Sí, muestro. ¿Sí? Sí lo Vale. vemos. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y como decía Chucho, pues yo me gradué de biotecnología hace ya 10 años. Chucho fue mi roomie, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas y pues les voy a llevar un poco sobre pues, el viaje que he hecho hasta este punto. Es una manera bonita de decir que parte de lo que les voy a enseñar es pues, un refrito, ¿sí? Pero pues también nos va a llevar a dónde quiero llevar estas cosas sobre este proceso increíble que ya llamamos en esencia celular, ¿sí? Que a final de cuentas lo que quiero mostrarles es que es un arma de doble filo, en particularmente en cáncer y envejecimiento. Entonces, ¿qué es este proceso en esencia celular? Bueno, es un estado celular, es un fenotipo, así como la apoptosis, así como pues, la proliferación, ¿sí? Pero pues la palabra senescencia nos recuerda básicamente a envejecer, ¿no? A estar decrépito. Y lo que yo les voy a tratar de mostrar es que pues, es un nombre desafortunado, un misnomer en inglés, porque pues no está lo más alejado posible de la realidad, ¿sí? Las células senescentes son sumamente importantes y activas en enfermedades y en situaciones normales. Entonces, estas fueron descubiertas hace ya pues, muchos años, en los comienzos de 1960, Leonard Hayflick fue el primero en reportar que si ustedes cultivan células humanas, él empezó con células humanas, pero en realidad células de casi cualquier animal, in vitro, las continúas así cultivando y cultivando, eventualmente vas a ver que su potencial de proliferación llega a un límite, ¿sí? El llamado límite de Hayflick. Y pues todos los que aquí han hecho cultivo celular las han visto, ¿sí? Tan pronto normalmente decimos, no están felices, no están contentas. Bueno, muchas de ellas simplemente ya no van a crecer, ¿sí? En esos momentos que ustedes dicen, no, pues no están contentas, no están creciendo bien, estás tratando de rescatar a esas que
todavía no están senescentes, pero las que ya entraron en ese estado ya no lo van a hacer de nuevo, ¿sí? Ya no van a regresar. ¿Cómo se darán cuenta ustedes, además de que algo así está pasando? Pues cambian de morfología, ¿sí? Se vuelven grandes y aplanadas, empiezan a expresar proteínas de paro del ciclo celular como P21 y vamos a ver cómo más pueden evaluarlo. Ahora, además del concepto de que tienen que ver con el que la célula está envejeciendo, ¿sí? Porque vemos que ya necesita un lapso de tiempo esto, ¿no? Bueno, eso fue lo que Hayflick observó. Pues varios meses en cultivo, algunas pues hasta casi un año en cultivo, pero llegaban a ese límite, ¿no? Y pues era como lo relacionaban con el límite de los seres vivos, su esperanza de vida. De ahí salió la idea de senescencia. También ya desde los 60 alguien postuló así, es muy probable que esto tenga que ver con el envejecimiento tal cual de un organismo, ¿no? La pérdida de las funciones de estas células ha de tener que ver con la pérdida de las funciones sistemáticas de ese organismo. La otra cosa con la que se relacionó este fenotipo fue con cáncer inmediatamente, ¿sí? Con la idea de que este podría ser un mecanismo anticáncer. Y primero esta observación salió, pues porque algunas células sí escapan de ese estado, ¿sí? Si tú, pues no muchos tienen éxito, por eso normalmente hacemos líneas celulares con viruses o mutaciones, pero puedes tú transformar espontáneamente tus células primarias. Si tú hay las células de un animal o lo que sea y las cultivas y pues no sé por qué razón alguien decidió seguir haciendo esto cuando veía que las células ya no crecían, ¿sí? Eventualmente vas a tener in vitro un arranque de nuevo y esas células ya van a ser inmortales. Vencieron a la senescencia, vencieron a los programas genéticos que evolucionaron para evitar precisamente eso. ¿Sí? Más adelante, sí, en las últimas décadas hemos visto que la senescencia no solo ocurre a través del estrés replicativo, que es el que descubrió Leonard Hayflick, la senescencia replicativa, que se debe a la erosión de los telómeros. ¿Sí? Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan más hasta que llega a un punto crítico donde hay un arresto total en el ciclo celular. Bueno, hoy sabemos que hay muchas maneras tú de inducir fenotipos similares o pues los consideramos en esencia a fin de cuentas porque tienen muchas similitudes estas células. Hemos descubierto que hay células que se vuelven senescentes de manera natural durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, o en cualquier momento. O sea, ya aquí estamos viendo senescencia in vivo, ¿no? Porque todo lo anterior fue in vitro. Podemos inducirla a través de estrés, ¿sí? A final de cuentas, la erosión de telómeros es un estrés celular, ¿sí? Pero podemos nosotros dañar directamente el ADN. Por ejemplo, este cuate que se inyectó plutonio, pues una de las primeras cosas que te va a pasar con un radioisótopo dentro de ti es que va a empezar a hacer añicos tu ADN. Las células, si no es demasiado el daño, van a entrar en senescencia. También las especies reactivas de oxígeno, el estrés metabólico, o sea, la falta de nutrientes, todo ese tipo de cosas van a llevar a un fenotipo senescente. Que obviamente, pues nosotros también sabemos, pues las células mueren, ¿no? Pero las que no mueren inmediatamente, ¿sí? Están en estasis en este estado, ¿vale? Y también, pues, hemos visto que otras cosas que causan daño al ADN, como por ejemplo la quimioterapia, también lleva a este tipo de cosas. Entonces, hay una gran variedad de fenotipos senescentes, pero todos tienen sus pilares de qué es lo que le sucede a las células, sin importar si es a través de quimioterapia, radiación, oncogenes también, o especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Tenemos daño al ADN, por lo tanto tenemos activación de vías de respuesta al daño al ADN, ¿no? Genes y proteínas que le dicen a la célula hay daño y hay que repararlo o hay que sobrevivir de alguna manera, ¿no? ¿A qué lleva eso? Pues a vías de señalización que culminan en la acumulación de muchos lisosomas, un hipermetabolismo, por así decirlo. Entonces también hay mitocondrias hiperactivas, pero también disfuncionales. Y se piensa que esos dos efectos reflejan el hecho de que la mayoría, yo diría casi todas las células senescentes tienen un fenotipo secretorio hiperactivo, ¿sí? Eso es de las características universales que puedes encontrar, además de que no crecen, ¿sí? Inician paro en el ciclo celular irreversible de manera natural,
pero secretan señales, ¿sí? Factores de crecimiento, citoquinas, quimosinas y componentes de la matriz extracelular. ¿Y qué les voy a enseñar en esta plática? Pues cuáles son los efectos de eso. Tiene efectos autócrinos, pero pues importantemente parácrinos. Entonces, siguiendo con las cosas que hay en común, pues, ¿qué establece ese paro en el ciclo celular? Pues las vías son comunes, sin importar el tipo de inductor de senescencia. Los principales mecanismos que llevan esto a cabo son las vías de P53, P21 y P16 retinoblastoma, ¿sí? Si tú eliminas o antes o después de que empieza la senescencia algunos de estos efectores cruciales como P53, después P21 o P16, puedes hacer que la célula in vitro escape senescencia celular, ¿sí? También eso fue alimentando la teoría de que, a ver, esto debe ser un mecanismo muy importante para prevenir cáncer, ¿sí? Porque vemos que la mayoría de los cánceres, ¿sí? Pues más del 50% de los cánceres tienen mutaciones en P53, ¿no? O las adquieren eventualmente. Entonces, de ahí eso empezó a alimentar esa teoría. Otra característica así general es que se rehúsan a morir. Entonces, yo invito a la gente siempre a verlas como son células zombie, ¿sí? Debieron haber muerto, sufrieron un estrés que mató a la mayoría de una población, pero las que sobreviven se vuelven resistentes a nuevas señales de apoptosis, ¿sí? Entonces hay una sobreexpresión de miembros de las vías que inhiben la apoptosis, ¿sí? Como BSL, XL, BSL2, BSLW, todas ellas, ¿vale? Y pues también son como zombies en el sentido de que pues un zombie al menos en las películas que no nos gustan, no se queda sin hacer nada, va a ir y armar un desmadre por ahí, ¿no? Entonces eso es la otra cosa que les voy a tratar de mostrar cómo lo hacen las células senescentes. Y lo hacen a través de este fenotipo secretorio, que le voy a decir de ahora en adelante SASP, por siglas en inglés, Senescence Associated Secretory Phenotype, ¿sí? Ese depende de vías como NF-κB, perdón, mTOR, la quinasa activada por mitógenos P38, todas ellas alimentan la secreción de factores proinflamatorios muy relevantes para ciertas condiciones, como vamos a ver, y algunas suelen ser comunes entre células senescentes, ¿sí? Entonces, sin importar si tú las induciste por radiación o por envejecimiento, vas a ver que hay elevados niveles de interleucina 1 alfa y beta, TGF-beta, interleucina, aquí me tapan ustedes, interleucina 6 y 8, etc. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues muchos de ustedes, pues los que están en áreas médicas, sabrán que las citocinas, interleucinas o citoquinas, pues tienen efectos parácrinos, ¿no? Guían la inflamación, le dicen al sistema inmune, ven y reproduce más células, etcétera. Pero también esto ayuda a las células senescentes a establecer más fuerte este fenotipo de senescencia, ¿sí? Entonces, mientras la célula tiene algún daño al ADN, ella solita se estimula, ¿sí? Por así decirlo, a iniciar el paro en el ciclo celular a través de estas vías de señalización. Por eso les decía que son como zombies, ¿no? O sea, esto también pueden hacerlo en otras células y de ese modo inducir senescencia en otras células, ¿sí? Si tú agarras medio de senescencia, de células senescentes y lo pones en células proliferando exponencialmente, vas a inducir senescencia en muchas de ellas, ¿sí? Entonces, pues, eso alimentó la visión de que son muy importantes para la supresión de tumores. Y esto se corroboró cuando hicimos estudios, bueno, se hicieron estudios donde se activaban mutaciones oncogénicas en animales, en células, etcétera, y se veía que lo que pasa con las células que acarrean esa mutación es que se vuelven senescentes y a través del fenotipo secretorio como que hacen un lockdown, ¿sí? Cierran el vecindario y hacen que todas las células de alrededor dejen de ser capaces de proliferar. Y pues bueno, más adelante se encontraron más efectos benéficos, digamos, o papeles donde las células senescentes eran importantes para limitar, por ejemplo, infecciones,
para limitar el tamaño de placas ateroscleróticas, etc. Entonces, yo nada, les voy a hablar de un par de efectos benéficos porque se me hacen muy interesantes y creo que también están conectados con la parte de cáncer. Y también viene, les quiero hablar de esto por la pregunta importante que creo que todos deberíamos hacernos, pero yo me hago más porque, como dijo Chucho, tengo formación de biólogo del desarrollo, es ¿de dónde salió esto? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito evolutivo, la razón por la cual se conservó un mecanismo así en la evolución? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo piensan de cierta manera, se podría argumentar de que, a ver, la evolución, la conservación de genes y vías genéticas no pudo haber sido a través de la evolución para prevenir el cáncer, ¿sí? Porque el estrés evolutivo viene en edades reproductivas y el cáncer está íntimamente conectado con la edad, ¿sí? Y con el envejecimiento, la acumulación de mutaciones. Entonces, tenemos que pensar de nuevo en esto. ¿Por qué las células deberían controlar qué tanto crecen? ¿Por qué las células deberían regular así de yo no debo crecer demasiado, etcétera? Bueno, pues si ustedes estudian los embriones, se darán cuenta que eso es parte importantísima de eso, ¿no? A mis estudiantes les pongo siempre el ejemplo de en los dedos de muchos animales, y pues muchos conservan membranas como para poder nadar, como los patos. Bueno, en algún momento esas células se les tiene que decir que se mueran en los mamíferos como nosotros, que no tenemos las membranas en medio, ¿sí? Eso tiene todo el sentido de ser un mecanismo conservado evolutivamente para darle a nuestra especie pues la capacidad, no sé, de agarrar herramientas, etcétera, ¿no? Pero, pues, apoptosis casualmente también es algo muy útil para combatir cáncer, ¿no? Pero eso ya está fuera de la edad reproductiva. Entonces, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y, pues, senescencia celular, una de las hipótesis que viene es que nos ayuda en los mecanismos de regeneración, ¿sí? Entonces, nuestro amigo el ajolote, si ustedes en sus etapas de jovencito, ya es un adulto, pero si ustedes le cortan el bracito varias veces, se va a regenerar de manera perfecta, ¿sí? Con todos los elementos, no solo el número de dígitos, el número de huesos, etcétera, se va a regenerar de manera perfecta. Entonces, hay estudios donde se ve que en el blastema es la región que queda justo cuando se acaba de cortar el brazo, se acumulan células senescentes, aquí vistas en azul marcadas. ¿Y qué hacen esas células senescentes? Mandan señales proinflamatorias que reclutan macrófagos que están encargados de ayudar a establecer de nuevo ese patrón, ¿sí? De nuevo el patrón de a ver cuántos dedos debe haber, cuántos huesos debe haber, etcétera. ¿Sí? Entonces, de ahí estamos viendo que es posible que haya sido la razón por la cual se conservó el mecanismo de senescencia. En animales más como los mamíferos, pues no tenemos mecanismos regenerativos en adultos tan fuertes, pero sí vemos, por ejemplo, que se necesitan células senescentes para, por ejemplo, reparación de la piel, ¿sí? Entonces, tan pronto hay una herida en la epidermis, las células que sobreviven se vuelven senescentes y secretan factores proinflamatorios. Ellas son la fuente de factores inflamatorios, pero que también son mitógenos. También les dicen a los queratinocitos y a las células troncales de queratinocitos que vuelvan a regenerar ese lugar, ¿sí? Ahora, entonces, pues hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, curación, cicatrización, patrones de organogénesis. También en el hígado se ha visto que son necesarias para resolver la fibrosis, ¿sí? Después de un daño citotóxico. Pero a mí me parece esto de las cosas más emocionantes que se están trabajando. Se está viendo que la senescencia celular es importante para la reprogramación, ¿sí? Entonces, si tú le das los famosos factores Yamanaka a una célula y la quieres reprogramar a una célula inducida pluripotente, ¿sí? La gran mayoría no lo va a lograr, por eso tenemos problemas. La gran mayoría de las células se va a volver senescente, ¿sí? Precisamente por estos mecanismos, ¿no? De que crecer demasiado, activar programas genéticos de célula troncal, pues están muy controlados. ¿Y cómo se conecta eso con regeneración y senescencia? Bueno, esas células senescentes que les das factores Yamanaka secretan interleucina 6
Y la interleucina 6 permite la reprogramación de otras células que no podrían reprogramarse, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante en el futuro. No les voy a hablar tanto de reprogramación, pero vamos ya a empezar a conectarnos con cáncer. Entonces, pues bueno, pueden ser buenas, pueden echarnos la mano en algunas cosas importantes, pero el concepto general que se está desarrollando es que si hay demasiado, si se acumulan de manera crónica, ¿sí? Si no hay resolución de estas células senescentes que normalmente son eliminadas por el sistema inmune, pues te llevamos a efectos detrimentales, nocivos. Entonces, hasta hoy en día hemos identificado condiciones donde pueden ser benéficas, como la fibrosis hepática. En este review todavía decían cáncer, ahí nos ayudan, ¿no? Porque ayudan a prevenir que las células de tumores crezcan demasiado, pero ya se han identificado situaciones donde pueden ser nocivas. Y pues a mí el ejemplo más increíble o que más me emociona hoy en día es en envejecimiento tal cual, ¿sí? Que pues no nos referimos al envejecimiento como una enfermedad, pero sabemos que el envejecimiento es por mucho el factor predictor más fuerte para que te dé cáncer, para que te dé diabetes, para muchísimas cosas, ¿sí? Las enfermedades crónicas del envejecimiento. Y pues se descubrió que las células senescentes se acumulan en los tejidos de animales viejos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues estos papers fueron cruciales en identificar el papel de las células senescentes en las enfermedades crónicas de la vejez, donde químicamente, químico-genéticamente, o sea, con una combinación de químicos con estrategias genéticas, se eliminaron las células senescentes de ratones envejecidos, ¿sí? Entonces, aquí ven un ratón control, ¿no? Si se ve un ratón viejo, tiene pues, calvicie de ratón, pero sufren nuestro equivalente de estar encorvados, osteoporosis, diabetes, cataratas, etcétera. Baja actividad motora, también pues como social. Pues eliminarlas a estas células senescentes extiende su esperanza de vida y también pues los hace ver más jóvenes. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo pueden ver la hipertrofia que ya está presente en el corazón de un ratón de 18 meses de edad en control. Si se le trataba para eliminar las células senescentes, sí ven aquí la imagen, ¿verdad? Porque yo veo aquí como sus fotos de Zoom. Ok, gracias. Entonces, aquí en la foto de abajo ven cómo se recupera esa hipertrofia, las células ya tienen sus tamaños normales. Después este mismo grupo hizo la pregunta, bueno, ¿qué tal si nunca hay células senescentes? ¿Sí? ¿Qué tal si las eliminamos de manera continua durante toda la vida de un ratón? Y pues también tienen menor incidencia por ejemplo, cataratas, lordoquifosis, que es ese encorvamiento debido a osteoporosis en la columna vertebral, y pues una recuperación, aquí lo pueden ver, el ratón control, y aquí el ratón tratado durante toda su vida para no tener células senescentes, y pues una mejora en varios parámetros, ¿no? De salud, como lipodistrofias, masa muscular, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto ha llevado pues, a una creación de muchísimas empresas y ensayos clínicos tratando de descubrir moléculas capaces de eliminar a estas células senescentes de manera específica, ¿sí? Entonces, muchos de ellos atacan justo esas vías que las hacen resistentes a la apoptosis, ¿sí? O otros, por ejemplo, la metformina, lo que se trata de hacer es regular la ruta de NF-κB, ¿sí? La cual es la que guía la secreción de todas esas moléculas inflamatorias, ¿no? Entonces, eso los llamamos moduladores del SASP, porque pues, puede haber situaciones donde no queremos matar las células senescentes, ¿no? Por ejemplo, en un cerebro, ¿sí? Pues envejecido, pues va a haber neuronas senescentes que se mantienen vivas y tal vez tienen funciones, pues no quieres matar tus neuronas, ¿no? Pero si están causando un ambiente inflamatorio, pues tal vez podemos tener mejoras si solo inhibimos esa parte nociva de la senescencia. Ay, no. Bueno, y esa combinación de estrategias, a ver cómo regreso. Esa combinación de estrategias entre usar animales genéticamente modificados
y los químicos que matan células senescentes nos han llevado a identificar muchas enfermedades, bueno, varias enfermedades relacionadas a la vejez donde las células senescentes son nocivas y donde podemos tratarlas, ¿sí? Entonces, ya no les voy a mostrar los ejemplos de ensayos clínicos que hay hoy en día en curso, ¿sí? Pero hay varios ya en curso para tratar varias enfermedades. Bueno, entonces yo durante el resto de la plática les voy a hablar de mi ejemplo particular, mi experiencia con senescencia, que va a ser en cáncer, ¿sí? Y les voy a tratar justo de mostrar este lado de arma de dos filos de senescencia, ¿sí? Que descubrimos. Entonces, bueno, en cáncer hay un concepto que me gustaría que todos recordáramos, que es de dónde vienen los tumores, ¿no? Sobre todo los tumores sólidos, cómo crecen, cómo se alimentan. Y está la idea de que en todo tumor existe una población de células troncales cancerígenas, ¿sí? Cancer stem cells, que es una célula troncal cancerígena. Bueno, es una célula que es capaz de reponer a su propia población, pero son muy poquitas, ¿sí? Igual que las células troncales, suelen ser el 1%, el 0.5% de la población de todo un tumor, ¿sí? Entonces, pero de ellas se derivan, ¿sí? Células que se diferencian y forman la masa del tumor. Esta idea viene pues de que muchísimos tumores resurgen, ¿sí? Si tú tratas con citotóxicos o todas esas moléculas que además causan senescencia, eliminas la masa del tumor, pues hay células que son pues, resistentes y sobreviven y pueden dar lugar a esto de nuevo, ¿no? Bueno, ya hay una evolución en cómo vemos esto. También las células troncales, pues su comportamiento puede depender de dónde estén localizadas, el nicho, ¿no? Puede importar. Pero bueno, eso es importante también pensarlo de que pues muchos tumores tienen una variedad genética, ¿sí? Hay muchas subpoblaciones, por lo tanto podemos tener varios tipos de célula troncal cancerígena en un momento. No es como que exista solo una, pero la idea general es, en todo tumor hay una célula con características, ¿sí? De mantener a su propia población, ¿sí? Ser resistente a quimioterapias y ser responsiva a la ausencia de ciertas poblaciones. Si tú eliminas al 90% de esas células, pues eso es lo que hacen las células madre de manera natural, ¿sí? Como les mostré, o sea, si te lastimas la piel, pues hay células madre que son las que responden y reparan eso, ¿no? Entonces, también estamos viendo, por ejemplo, las células madre de un tumor suelen derivarse de las células madre originales de ese tejido. No es a fuerzas, pero hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Y ya con esos conceptos podemos movernos a la siguiente pregunta, que es, a ver, bueno, de cómo surge, ¿no? Entonces, cómo surge, cómo se origina un tumor, ¿sí? Eso era, bueno, ¿en qué está un tumor? Pues la hipótesis es de que una célula madre, por ejemplo, es la que recibe un daño oncogénico, ¿sí? Algo que le da la oportunidad de crecer, puede ser una mutación en un gen supresor de tumores o un oncogen, ¿sí? Pero tenemos mecanismos, como vimos, que pueden prevenir que se forme un tumor. Y la apoptosis es una, pero la senescencia celular es una bastante importante, ¿sí? Entonces, si vemos que a fin de cuentas se forman tumores, ¿qué significa eso? O las células madre, o bueno, las células troncales que forman tumores, o evitan entrar en senescencia en todo momento, o escapan la senescencia, ¿sí? Entran en senescencia, como lo que vemos in vitro, ¿sí? Y los pueden escapar. Ahora, aquí hay un ligero problema. Esta es como la idea, la hipótesis general de, a ver, bueno, si tenemos oncogenes y células madre de cancerígenas y también senescencia celular, bueno, ¿cómo es que a fin de cuentas llegamos a tumores? El problema es que nadie ha comprobado esto in vivo, ¿sí? Todo eso que les conté de que las células pueden escapar senescencia es in vitro. Nadie lo ha mostrado in vivo de que pueden o hacer bypass, es decir, evitar o evadir senescencia, o escapar la senescencia. Y pues esas ideas, bueno, como llamémosle la evidencia de que, volviendo aquí, la evidencia de que esto pasa, viene de experimentos muy simples, o más bien yo les llamaría observaciones más que experimentos, que es, si tú analizas un tumor premaligno, ¿sí? Una lesión, una neoplasia, por ejemplo, todos los que aquí tenemos lunares, ¿sí? Vean sus lunares. Esos son melanocitos que tienen mutaciones, ¿sí? Tienen mutaciones en KRAS y NRAS, pero se queda como lunar
porque la mayoría, si tú las analizas, son senescentes, están en senescencia, ¿sí? Tienen tanto la mutación y senescencia. Ahora, si observas ahora, ejemplo, un melanoma, vas a ver poquitas células senescentes, ¿no? Entonces, esa correlación hace bastante sentido. Yo observo un tumor antes de la transformación maligna y veo un montón de células senescentes y después el maligno tiene poquitas, pues mi conclusión lógica va a ser algo así, ¿cierto? Lo que yo les voy a enseñar es que no es tan sencillo porque a fin de cuentas lo que estamos viendo son tumores ya formados. No estamos analizando el origen del tumor, ¿sí? Que es la célula original teniendo su mutación y siguiendo su linaje. Entonces, el ejemplo que les voy a enseñar, pues es algo, les decía el refrito, pero es porque lo seguimos trabajando. Les tengo que contar la historia porque seguimos teniendo descubrimientos muy interesantes con mi colaboración, que es en Londres, el laboratorio del doctor Juan Pedro Martínez Barbera, y que tuvimos la suerte de publicar hace ya ya van a ser 3 años, ¿sí? Pero eso nos ha llevado a cosas que les voy a también contar al final de la plática. Entonces, en ese laboratorio, durante mi doctorado, yo lo que quería hacer era estudiar un tipo de tumores infantiles que se llaman craniofaringiomas, ¿sí? Adamantiomatosos, es un tipo especial que les voy a contar ahorita, pero son muy comunes en niños para tumores, o sea, dentro de los tumores infantiles que son raros, son de los más comunes, ¿vale? Se piensa que tienen un desarrollo embriónico, ¿por qué? Porque se han encontrado fetos con este tipo de tumores y encontrar fetos con tumores es muy, muy, muy poco común, ¿vale? También por cosas histológicas también se pensaba que son originados en el embrión, ¿vale? Son benignos, entonces si se trata bien no hay mortalidad inmediata, pero son sumamente difíciles de tratar en la clínica, son invasivos, hay pocas terapias como opciones, solo hay cirugía conservativa y radioterapia y está en el peor lugar para hacer cualquier tratamiento, está justo en el centro de tu cerebro, al lado del hipotálamo. Entonces, cualquier tratamiento, por más conservador que quieras hacer como cirujano, acabas arrancándole el hipotálamo a tus pacientes. Entonces, esta paciente a sus 20 años tenía un craniofaringioma, a sus 32 ya tiene síndrome metabólico, diabetes y todas las cosas derivadas de no tener un hipotálamo funcional, ¿vale? Entonces, para un tumor benigno no letal, tiene estragos durante toda la vida y lleva pues casi a enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba entenderlo, estudiarlo, desarrollar los nuevos tratamientos. Y aquí pueden ver cómo se ven estos tumores. Son como una jungla, son sumamente complejos, ¿no? En su histología. Por esto, como que este tipo de imágenes a mí me hace pensar es que pues, hay mucho pasando, ¿no? No es solo un tipo celular. Tenemos estos clústeres, estos cúmulos de células que les voy a contar son bastante importantes. Tenemos queratinaciones, calcificaciones, tenemos inflamación del tejido nervioso, del cerebro, ¿sí? Y cuando los analizamos genéticamente, es decir, secuenciamos los tumores para tratar de encontrar, ¿cuáles son los mecanismos moleculares que los empujan a crecer? ¿Sí? Pues encontramos que 99, en algunos cohortes, no nosotros, pero en algunos cohortes en el mundo se ha encontrado el 100%, ¿sí? De 40 tumores, pues 100% tenían mutaciones en el gen de la beta-catenina, ¿sí? Y por lo tanto activación de la vía de la beta-catenina. Entonces, para los que no estén familiarizados, la vía de Wnt beta-catenina es una vía de señalización importantísima para el desarrollo embrionario y para las células troncales, ¿sí? Ya para ser más breve en esto, si tú eres célula y no tienes ligandos de Wnt, normalmente un complejo de destrucción va a fosforilar en el exón 3 a la beta-catenina y se va a degradar. Si hay presencia de ligandos de Wnt, el complejo de destrucción va a quedar inactivo y vamos a tener acumulación de esa proteína, la cual ahora va a ser capaz de acumularse no solo en el citoplasma, pero viajar al núcleo y funcionar como factor de transcripción para genes relacionados a células madre, supervivencia, diferenciación, proliferación, ¿sí? Les digo, es muy importante en el desarrollo embrionario. Ahora, si hay mutaciones, como las que encontramos en los tumores humanos, en el exón 3, ya no se puede fosforilar y por lo tanto ya no se puede degradar. Y eso es lo que vimos que pasa en estos tumores, ¿sí? Aquí acumulan esta beta-catenina, está marcada aquí en café, y ven que, por ejemplo, los
craneofaringiomas papilares tienen beta-catenina solo en la membrana. Esto nos indica que en este tipo de tumores, los adamantinomatosos, se acumula y se activa la vía de señalización, ¿sí? Y esto en realidad es un método diagnóstico. Si tú ves esto, sabes que es un ACP, un craneofaringioma adamantinomatoso, ¿sí? Entonces, bueno, para nosotros estudiar esto, pues quisimos desarrollar un modelo de ratón, ¿sí? Entonces, pensando, bueno, ¿de dónde vienen? Se piensa que vienen de la hipófisis, la glándula hipófisis de manera embrionaria. Bueno, pues podemos activar esa misma mutación que encontramos en humanos, hacer una misma modificación en células madre, ¿sí? De la hipófisis. Entonces, la hipófisis viene de progenitores del ectodermo oral que activan el gen G6-1. Aquí ven la hipófisis que nada más está marcada. Y si tú sigues esas células, te das cuenta que la hipófisis está formada por células que expresaron este gen. Entonces, ahora solo hacemos un ratón mutante condicional, ¿no? Que puede expresar beta-catenina oncogénica en estas células, ¿sí? También en células troncales del adulto, ¿sí? Entonces, las células troncales de la hipófisis adulta están marcadas por SOX2 y en algunos estudios de ese laboratorio vieron que durante meses, ¿sí? En un ratón ya de edad media, las células de la hipófisis seguían viniendo de una célula SOX2, ¿no? Entonces, si metemos esa mutación, la activamos específicamente solo en los ratones, en las células que dan lugar a la hipófisis y en el SOX2, que obtenemos tumores que se parecen en características radiológicas, pero también histológicas al craneofaringioma, ¿sí? Entonces, desarrollamos modelos murinos del craneofaringioma. Y la característica más importante es esta. Les había dicho, los tumores humanos tienen estas células que activan la vía de señalización Wnt, es decir, acumulan beta-catenina. Nuestro modelo embriónico, tanto el modelo inducible en adulto, también tiene estos clústeres de beta-catenina. ¿Y qué se pensó en ese momento que eran? Pues cuando los analizamos y decíamos, mira, activamos un oncogen en células madre, básicamente. ¿Qué esperamos ver? Pues que ellas den lugar a los tumores. Y ahí vimos algo un poco confuso, que era que no se dividían, ¿sí? Marcadores de proliferación como Ki67 no están expresados en esas células. Ahora, eso correspondía un poco con la idea, bueno, tal vez son células troncales cancerígenas, ¿sí? No se reproducen normalmente en el tumor a menos que destruyas casi todo el tumor y ellas sobrevivan y entonces otra vez vuelven a proliferar. Básicamente lo que les decía, ¿no? Es justo esta idea de la célula troncal cancerígena. Entonces, ¿cómo debería verse eso si fuera 100% cierto? Pues si nosotros seguimos esas células con algo que se llama tracear el linaje, seguir el linaje de una célula, es decir, expresamos una proteína fluorescente en esa célula y todos los descendientes, ¿sí? Tan pronto activemos la mutación, esa célula va a estar marcada por, aquí es proteína amarilla fluorescente, pero la ponemos en verde de aquí en adelante, ¿sí? El tumor va a ser verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma célula, se deriva de la misma célula mutada, ¿cierto? Entonces, eso corresponde con el teorema de la célula troncal cancerígena. Los tumores derivan de las células originalmente mutadas. ¿Qué observamos para nuestra sorpresa y pues para mi casi suicidio, que dije, no, esto no puede ser? Pues que no es el caso, ¿sí? Ustedes ven aquí marcada una hipófisis adulta, está perfectamente como debería ser. Las células progenitores embrionarias después son verdes, están marcadas. En el mutado también en embrión, pero ahora si dejamos crecer el tumor, los tumores ya no están marcados, ¿sí? No están marcados, aquí hay un pedazo de hipófisis que queda, pero está creciendo un tumor negativo. Y aquí en la parte de abajo pueden ver la hipófisis embrionaria está marcada, ¿no? Deriva de esa célula que tiene la mutación en beta-catenina, pero los tumores al crecer vienen de otra célula. Ahora, obviamente aquí dices, ¿qué tal si el reportero hay un problema? Se está silenciando el gen, ¿no? Pues obviamente hicimos secuenciación, aislamos pedazos de estas regiones y de las otras y vimos, efectivamente los tumores eran originalmente wild type, ¿sí? Y eso es, aquí hay otro ejemplo. Las células mutadas están marcadas en verde, es decir, toda la hipófisis. Este es un ratón que las células intactas, es decir, células wild type originalmente, está marcado en rojo. Y otra vez vemos, ¿sí? Los tumores se derivan de células originalmente wild type. Obviamente no son wild type porque tienen mutaciones. Cuando lo secuenciamos, encontramos mutaciones tal cual, tanto en humanos, que además
interesantemente algunas mutaciones eran preservadas en humanos, pero aquí está el ratón, ¿sí? No encontramos, si lo secuenciamos, la mutación original, que es en beta-catenina, como les había dicho, pero encontramos un set completamente nuevo de mutaciones, ¿sí? Derivado, entonces, de otra célula, ¿sí? Entonces, lo que aquí tenemos es algo muy interesante. No tenemos un modelo tradicional de célula troncal cancerígena. Lo que tenemos en nuestra hipótesis es, mutamos una célula troncal, se forman estos clústeres, estos cúmulos de células, pero ellos no dan lugar a los tumores, ¿sí? De alguna manera, ellos tienen que inducir la transformación o el crecimiento de células naive, ¿sí? Wild type en algún momento, a formar tumores de manera parácrina, ¿sí? Esto es un modelo no autónomo o parácrino de carcinogénesis, el cual es sumamente raro. Ya volviendo a senescencia, pues nuestra hipótesis fue, bueno, esto senescencia cumple muy bien con los dos aspectos que estamos buscando. Un mecanismo que evite que estas células formen los tumores y un mecanismo a la vez que le dé la habilidad de transformar células aledañas a través del SASP, ¿sí? A través de citocinas inflamatorias, quimosinas, etc. Entonces, pues sí, gran parte del trabajo fue caracterizar una célula senescente y es uno de los retos más grandes porque tradicionalmente pues, la gente hace un ensayo llamado beta-galactosidasa asociada a senescencia, donde ves que se acumula esta reacción química, ¿sí? El producto de una reacción química se acumula en células teoréticamente senescentes. Aquí hay varios problemas. Aquí lo queremos ver en una población particular, ¿sí? Entonces, pues, básicamente este diagrama les muestra todo lo que tienes que hacer para caracterizar una célula senescente. ¿Por qué? Porque muchas células pueden expresar beta-galactosidasa, muchas células troncales pueden expresar P21, o sea, paro en el ciclo celular. Muchas células pueden expresar factores inflamatorios, por ejemplo, el sistema inmune. Entonces, es de los fenotipos más complejos que puedes tú estudiar. No es como apoptosis, pues ves que las células están muriendo, no tiene membrana, no tiene ADN. Esto requiere una caracterización sumamente elaborada. Y eso fue lo que, esto como ya estoy usando bastante tiempo, voy a ir más rápido. Usamos varios marcadores de estos y los vemos en los clústeres tanto de ratones como de humanos, activación de las vías inflamatorias. ¿Qué otra manera pudimos haber hecho aquí? Pues no tanto así escogiendo qué marcadores, ¿sí? Separamos las células de clúster, ¿sí? Entonces ponemos el reportero que les decía, lo usamos para separar por citometría de flujo las células positivas y negativas, lo metimos a secuenciación de ARN. Con captura de microdisección de láser podemos separar en los tumores de humanos los clústeres del resto del tejido y también hacer comparaciones de secuenciación de ARN. ¿Qué nos llevó eso? Pues a corroborar. Efectivamente, nuestros clústeres son senescentes, ¿sí? Tienen un enriquecimiento en expresión de genes de senescencia, de SASP, ¿sí? En los dos modelos, y obviamente se corroboró esto por qPCR, pero además validamos que los clústeres son estructuras análogas en humanos como en ratones, ¿sí? Tienen genes muy, muy similares y por lo tanto este modelo está recapitulando muy bien la patogénesis de los tumores en ratones. Y obviamente también las proteínas que les decía, bueno, vamos a ver si se sobreexpresan proteínas del SASP, ¿sí? En estos clústeres y pues lo corroboramos a través de microarreglos de proteínas. A la siguiente pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Son senescentes, ellos no forman tumores y sabemos que se forman tumores del otro lado. ¿Podemos ver que están haciendo algo? Entonces, analizamos el microambiente. Aquí pueden ver el wild type, el microambiente, o sea, células vasculares, fibroblastos, la membrana basal, ¿sí? Está sumamente alterada en las hipófisis que tienen esta mutación. Y lo que podemos ver aquí con una inmunohistoquímica triple es que los clústeres, las células que tienen la mutación, están atrayendo, interactuando con células progenitoras endoteliales, ¿sí? Entonces, endomucina es un marcador endotelial, SOX9 es un factor de transcripción en muchas células troncales. Y también vemos, o sea, aquí arriba está el marcador del linaje, ¿sí? Las células mutadas están marcadas en verde. Vemos que esas islas, estas células que están siendo atraídas, no tienen ese marcador, por lo tanto vienen de otro lado. Entonces, esta es nuestra célula candidata de cuál es porque además la vemos interactuar con estos, es nuestra célula candidata de origen del tumor, ¿sí? Entonces,
Pues bueno, aquí les digo a los estudiantes, bueno, hasta aquí todo esto es correlación, ¿sí? Es nada más senescencia y ves, ¿qué necesitas hacer para que realmente compruebes que la hipótesis que tienes? Pues a los estudiantes les digo, ya hicimos find it, ya encontramos la correlación, ahora hay que hacer lose it y move it, ¿sí? Lose it es perdamos el origen de esto, ¿sí? Entonces matemos a los clusters. Lamentablemente no hemos podido matar los clústeres, ¿sí? Son muy resistentes a senolíticos, es decir, las moléculas que matan clústeres en otros sistemas no reducen significativamente, ¿sí? Entonces sí los reducen el número de clústeres, pero no de manera significativa. Entonces por ahí no nos pudimos ir, aún no encontramos una molécula química. ¿Qué dijimos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Situaciones donde tengamos clústeres, pero no tengamos fenotipo secretorio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Y aquí hicimos un modelo básicamente donde inducimos la mutación, pero ahora en ratones envejecidos, ¿sí? Bueno, chavorrucos, ¿no? Como de 6 meses. No son ni viejos ni nada, son chavorrucos. Entonces, a los 6 meses volvemos a tener clústeres, son senescentes, pero aquí, o sea, aquí pueden ver que ahora expresan mucho menos factores del SASP, ¿sí? BMP2, Sonic Hedgehog, todos esos son factores secretados y expresan mucho menos. Importantemente, vimos una reducción, ¿sí? En el número de tumores o lesiones que se formaban. Entonces, por alguna razón que todavía no entendemos bien, ratones más viejos, ¿sí? No forman bien estos clústeres, no tienen buen SASP y no forman tumores, ¿sí? ¿Qué otra estrategia dijimos? Bueno, ¿qué más podemos hacer? En vez de hacer lo que aquí ya teníamos, mutamos esta beta-catenina y sobreacumulamos la vía de Wnt, pues ¿qué tal si mutamos uno de los miembros del factor de destrucción? ¿Sí? Es decir, si tenemos beta-catenina wild type, pero aún así activamos la vía de Wnt. Entonces, APC es un oncogen muy potente, ¿sí? Si tú bueno, es un gen supresor de tumores, pero si tú tienes mutaciones en APC en el colon, te va a dar carcinoma colorectal. Segurísimo, ¿sí? Aquí, pues, no tuvimos adenomas ni nada así, y en realidad lo notable es que no desarrollaron tumores estos animales. Y notablemente también tenían clústeres, también eran senescentes, ¿sí? Cuando vemos la vía de NF-κB, P21, daño al ADN, pero ahora no tenían, igual que en la situación anterior, un fenotipo secretorio fuerte, ¿sí? Aquí lo pueden ver en hibridación in situ, ¿sí? Pueden ver los clústeres marcados con axina, esa es la vía de Wnt. BMP4, FGF3 y Sonic Hedgehog son factores secretados en nuestro mutante normal y ahora ya no están secretados en estos ratones que no forman tumores, ¿sí? Después de 40 ratones no vimos ni uno que formaba tumores. ¿Qué fue lo importante que vimos? Tampoco modifican su microambiente, ¿sí? Sin SASP. Seguimos teniendo aquí marcado en blanco la beta-catenina, este es el mutante, y ven que interactúa con estas células de tipo endotelial troncal, las atraen y pues posiblemente pensamos estas van a dar lugar a tumores. Pues si nosotros mutamos APC y tenemos clústeres también senescentes, que son más pequeños, pero no secretan suficientes factores, no vemos esa modificación del microambiente. La hipótesis es muy similar a una wild type, ¿vale? Entonces, así más o menos quedó ese trabajo que llevé hasta ese momento y publicamos, ¿sí? Básicamente dando fuerte evidencia de que puede haber mecanismos de transformación parácrina a través de senescencia. Fue el primer ejemplo mostrando eso. ¿Qué es lo que he estado intentando hasta ahorita con mi colaboración con estas personas? Pues vamos a tratar de eliminar los clústeres, o al menos, pues, que no puedan tener un SASP. Entonces, ¿qué hicimos? Mutamos P53, ¿sí? Lo eliminamos, hicimos un knockout, dijimos, si P53 es necesario para senescencia y no tenemos células senescentes, entonces tal vez no tengamos tumores. Y pues a caray, pues me salió muy mal, porque sí tengo tumores, pero ahora son autócrinos. Digo, ahora son derivados de la célula mutada, ¿sí? Ahora son verdes, como les decía. Lo cual se esperaba, lo cual apoya nuestra teoría, pero no es definitivamente lo que queríamos. Obviamente los tumores son más malignos, etcétera, pero no es lo que queríamos. Entonces, la historia todavía no va perfecta, pero nos ha llevado a encontrar algunas cosas interesantes, como factores secretados que son buenos, ¿sí? Que son benéficos. Cuando no les quitamos Sonic Hedgehog, por ejemplo, los tumores son peores, ¿sí? Descubrimos también que en el humano no parece haber un mecanismo parácrino, no autócrino. Los tumores son homoclonales, es decir, todo el tumor tiene la misma mutación.
pero pues es aún posible que esos tumores estén guiando el crecimiento, ¿no? Fuera o haciendo cosas nocivas. Entonces, en otro estudio también vimos que los tumores en humanos se asemejan a un diente en desarrollo, ¿sí? En sus genes, en su transcripción, y están llamando por señales inflamatorias a células que se asemejan mucho a lo que va a formar los ameloblastos, ¿sí? En un diente en formación. Entonces, pues bueno, estamos haciendo justo esas conexiones, tal vez no es exactamente los mismos mecanismos en ratón y en humano, pero estamos encontrando cosas bastante interesantes y ya hay ensayos clínicos ahorita en curso para inhibir estas vías de señalización en estas células. Entonces, pues a partir de eso, o sea, me da mucho gusto contarles que ha habido ya más reportes ahora mencionando, pues, el aspecto negativo de senescencia en cáncer, ¿sí? O sea, ya no, la concepción de que es puramente benéfica porque las células no crecen, pues se está desplazando y ya hay muchos más estudios que ustedes pueden encontrar mencionando que la senescencia en tumores y en cánceres es protumorigénica, ¿sí? Más que antitumorigénica. También no solo las células transformadas, pero también el estroma, ¿sí? Eso en conclusión, esto nos lleva a una idea muy importante con todo lo de secuenciación y eso. La mayoría de los médicos y los estudios clínicos, ¿qué haces? Metes un tumor entero a una licuadora y secuencias y encuentras las mutaciones. Estos ejemplos nos dicen, mira, tu mutación puede estar haciendo algo muy distinto a lo que te imaginas. Por lo tanto, atacar esas vías puede llevarte a cosas muy, muy inesperadas, ¿vale? Y finalmente, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto pues ya va a salir publicado pronto, pero estamos haciendo un ratón que nos permita comprobar esta teoría justo que les decía que no ha sido probada in vitro, que es un ratón que nos permite seguir las células senescentes, pero también nos permite seguir su linaje. Es decir, vamos a poder saber si una célula escapó senescencia por la expresión de marcadores y también eliminarlos, ¿sí? Y pues bueno, ya para culminar, y una disculpa por extenderme tanto, ¿qué estoy tratando de hacer ya por mi lado? Estoy tratando de establecer mi laboratorio en el TEC, pues estoy tratando de desarrollar nuevos dispositivos y estrategias para estudiar estas células senescentes. Gran parte de lo que les presenté está hecho en cultivos 2D, solo con fibroblastos transformados. La mayoría son líneas celulares, ¿no? Entonces, necesitamos tener mejores herramientas para estudiar este fenotipo que ya les enseñé, es tan complejo, ¿sí? No hay un solo marcador de senescencia, hay decenas. ¿Cómo hacemos estas cosas más eficientes? Entonces, Mauricio Ríos está haciendo una maestría en colaboración con el doctor Mario Álvarez para ver cómo podemos hacer dispositivos microfluídicos que faciliten todo este tipo de estudios. Estamos estudiando células senescentes en condiciones no exploradas, por ejemplo, en lipodistrofias y su interacción con HDLs y LDLs, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología. Uno de los estudiantes está haciendo eso. Y finalmente esto pues lo sigo llevando con la UNAM, pero está en pausa por la pandemia, lamentablemente, es tratar de entender qué hacen estas células senescentes respecto a las células troncales, ¿sí? Sabemos que pueden reprogramar, pero en envejecimiento las células troncales no están jalando. ¿Por qué? ¿Por qué no está funcionando? Y sabemos que senescencia celular es un aspecto ahí importantísimo. ¿Cuál es la conexión entre estas dos? Y bueno, pues sin más, pues les agradezco mucho y le doy paso a Jesús. Gracias. Mario, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante y muy particularmente interesante lo que comentas de que está cambiando el paradigma, ¿no? O sea, el concepto en el que tenían las células senescentes hace unos años y cómo las nuevas investigaciones han dado luz a que se pueda entender mejor cuál es el verdadero rol de las células senescentes y que pues, no son tan buenas, ¿no? Sí, O sea, sí es... ha evolucionado en cuestión de 5 años. Ya hay como pues 10 empresas nada más dedicadas a ensayos clínicos con xenoterapéuticos. Está siendo un poco masivo, ¿no? Que también nos dice hay que tener cuidado. O sea, hay mucha gente emocionada en la parte de envejecimiento y terapias anti-envejecimiento, pero sí tenemos que ser cuidadosos. Ahí en gran parte me preocupa justo esto de los marcadores, ¿sí? Porque algunos estudios como el que te mostré, así de, mira, descubrimos que los ratones ahora rejuvenecen.
Pues la interpretación tal vez es un poco extrema porque esos ratones utilizaron el marcador de P16. O sea, lo que mataron fueron células P16 positivas. Y P16 es por mucho uno de los mejores marcadores de células senescentes. Pero, por ejemplo, los macrófagos expresan P16 y los macrófagos son capaces de dividirse en ciertas condiciones, pero pues también entonces, ¿qué estamos realmente haciendo? ¿Sí? Ahí hay muchas cosas con qué ser cuidadosos con esto, con este campo. Claro. Mario, pues muchas felicidades. Voy a pasar a preguntarte algunas de los comentarios del público. Son bastantes. Hubo bastante recepción por parte del público. Qué bueno. La primera pregunta de David Santiago es, claro que sí, Mario, para que las células senescentes sean útiles, ¿tienen que venir de un humano vivo que decida donar o cómo recuperamos una cantidad grande de células senescentes? Creo que, o sea, ahí la duda con David es cómo podríamos cultivarlas. Eso es muy interesante. No podemos cultivarlas. Ese es de los otros enormes retos de este campo. Son senescentes, no crecen, por lo tanto no podemos, o sea, las podemos estudiar por citometría de flujo, ¿sí? Entonces, in vivo las podemos marcar y las aislamos y estudiamos su expresión genética, etcétera. Pero, por ejemplo, en humanos, pues eso va a ser muy difícil, David. Lo que se puede hacer, por ejemplo, con animales u otros modelos es que tú la haces inducible la senescencia, ¿sí? Entonces tú las modificas genéticamente para que activen un oncogen o activen la vía vías de especies reactivas de oxígeno y todo daño al ADN, y entonces se vuelven senescentes en el momento que tú quieres, ¿sí? Pero justo ese problema que tú pones, a ver, en una persona, quiero estudiar las células senescentes, solo se puede hacer con biopsias en el tejido o aislándolas tal cual, pero mantenerlas en cultivo no se puede porque es parte de su naturaleza, no crecer. Claro. De Fer Collin, ¿quitar las células senescentes alarga la vida de los ratones o solo la mejoró? Sí, la alarga por creo que por un 10%. No fue masivo. Pero sí tenían una vida media un poquito más larga, como de 10% más. Que varió entre machos y hembras. Pues en el campo de envejecimiento es bueno, ¿sí? En el campo de envejecimiento creo que hay un premio para alguien que logre extender la vida de un ratón más del 25%. O sea, siempre te vas a topar un ratón que vive un montón. Yo tuve uno que se llamaba Muchacho y vivió 4 años y no se quería morir el bastardo, pero ya cuando analizas la población, lograr que la población entera tenga una esperanza de vida mayor al 25% de otra, eso sí es significativo, es mucho. Una cuarta parte de su vida sí es bastante. Sí, mucho. También hay una pregunta de Liliana Santos, ¿sabemos qué sucede con los telómeros de los ajolotes? Pregunta muy interesante. Fíjate que no sé. Hay una gran variabilidad de longitud de telómeros entre especies. Y, por ejemplo, ahí está otro de los grandes problemas con senescencia replicativa, ¿no? La que pensamos que viene justo de división celular. Los ratones tienen telómeros gigantescos. Entonces, muy probablemente la senescencia que estamos viendo en los ratones no se deriva de esa senescencia replicativa. Son tan largos que teóricamente, aunque viva 3 años el ratón, el telómero todavía es más largo que el de un humano. ¿Sí? Son muy grandes. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar mejor en los mejores modelos para estudiar estas cosas. Entonces, en ajolote estaría muy interesante analizar eso. La pregunta también de Liliana es de las líneas celulares inmortalizadas, ¿qué tan no senescentes son? Pues tienen resistencia a desarrollar senescencia. Tú las puedes volver a inducir a senescencia. Les puedes poner peróxido, les puedes poner etanol, casi cualquier cosa que las dañe, ¿sí? Pero si tú comparas eso al tratamiento que le darías a una célula primaria
una célula que aislaste recientemente de un animal, las cantidades y los tiempos de tratamiento son más largos, ¿sí? Justo eso, porque acá tienen mutaciones, ¿sí? Las líneas celulares ya tienen aberraciones cromosomales, ya tienen mutaciones, que muchas de esas tienen que ver con que, pues, eviten el paro en el ciclo celular, evitan dejar de crecer tan pronto se tocan, ¿sí? A partir de densidad. Entonces, pues son más difíciles, ¿sí? de inducir desenescencia, pero no son imposibles. Pregunta de David Santiago. Aquí le voy a agregar una palabrita, la senescencia o el estudio de la senescencia o utilizar la senescencia como un método de diagnóstico, ¿es exclusivo como un método de diagnóstico o de prevención de cáncer o también podría ser utilizado contra cáncer activo? Imagino para estudiar su progreso. Pues las dos son propuestas muy, muy interesantes. Mira, ahí hay una conexión muy interesante que se deriva de tu pregunta. El parámetro o el factor predictor más fuerte de cáncer es tu edad, ¿sí? Y ya hay, o sea, lo acaban de sacar, es una base de datos que se llama Tabula Muris y también hay otro que se llama Age, no sé qué, son estudios de correlación entre secuenciación, entre número de células senescentes y patologías y edades, y se está viendo que el predictor más confiable de tu edad biológica, es decir, de tu funcionamiento en cierto momento y también tu mortalidad, ¿sí? Es la carga de células senescentes, ¿sí? Como que más o menos ahí al lado está tus niveles crónicos de inflamación, ¿sí? Pero ahora eso nos lleva a, bueno, ¿qué tal si las células senescentes son la fuente de esta inflammaging, ¿sí? De esta inflamación crónica del envejecimiento. Entonces, en cáncer, creo que mi visión particular es que sí se podría usar, ¿sí? Para entender en diagnóstico mejor la posibilidad de tratar un cáncer, ¿sí? Su prognosis. Y sí hay estudios de eso, ¿sí? Pero va a variar de cáncer en cáncer. Por ejemplo, pues, muchos cánceres pues, son buenas y evitan que el tumor crezca. Yo te estoy enseñando ejemplos donde ellas pudieran ser la fuente de crecimiento de otras células. Entonces ahí valdría mucho la pena analizar esto. Y pues relacionado a eso para diagnóstico y todo esto, creo que va a ser pues muy, muy relevante que pues la senescencia se caracterice bien, ¿sí? Porque solo tenemos marcadores. Entonces no hay muy buen estudio de estas cosas, como tú mencionas. Claro. Otra pregunta de Fer Collin. ¿Qué es lo que define en qué se convierten las células senescentes? No entiendo muy bien la pregunta de en qué se convierten. Normalmente tienen dos, o sea, pueden pasar dos cosas. O escapan la senescencia, que solo se ha probado in vitro, nadie lo ha probado in vivo y ojalá lo podamos estudiar pronto eso. O se mueren, ¿sí? O se mueren espontáneamente por apoptosis, pero te digo, pueden durar semanas. Si no hay sistema inmune ni hay nada, pueden durar semanas ahí. No sé si alguien aquí ha dejado un plato de células senescentes y le ha seguido cambiando el medio. Duran semanas, no se mueren. Pero si hay un sistema inmune, las células T, las células NK, los macrófagos inducen apoptosis en células senescentes, ¿sí? Entonces, esas son las dos opciones que a mí se me ocurren. La otra es, pues, que se reprogramen, ¿sí? Entran en un estado que tal vez se reprogramen, pero solo in vitro se ha demostrado que pueden escaparse en esencia, ¿sí? Porque tal vez se reprograman, pero no pueden crecer, ¿sí? Entonces, pues, bueno, son células troncales en potencia, pero no pueden crecer. Células zombie. Células zombie. Vale, tenemos una pregunta de la doctora Rocío Díaz. Dice, me llama la atención que de la célula STEM cancerosa se vaya a una wild type y luego el tumor sea distinto con otras mutaciones. ¿Hay alguna teoría de si la célula STEM cancerosa altera la siguiente generación y hasta la segunda y daños en reparación del DNA? ¿Qué diferencia habría entre esto y mutaciones somáticas espontáneas? Saludos. Pero ahí no sé si está claro, o sea, si hay confusión con que, o sea, la célula troncal no se vuelve wild type, ¿sí? No repara su daño, ella se preserva.
pero sabemos que el tumor viene de una célula wild type, ¿sí? Entonces sí encontramos mutaciones somáticas en el tumor y en las células transformadas, pero nunca encontramos la mutación original, ¿sí? Que era una mutación de beta-catenina en el exón 3. Esa no está presente en los tumores, está presente solo en las células senescentes. Hasta que le quité P53. Cuando le quité P53, ahora ellas sí crecen. ¿Sí, doctora? Sí, hola Mario. Sí, no, mi pregunta sí iba en eso. O sea, si la STEM de alguna manera, o sea, la cancerosa STEM afecta, o sea, alguna teoría de cómo afecta esa wild type, que como los eventualmente va a mecanismos. sufrir esas mutaciones, ¿no? O sea, comunicación cell-cell o algo así, ¿no? Sí, sí, exacto. Pues yo, pues tratando de buscar posibles explicaciones, pues mira, nada más muchas de estas moléculas, por ejemplo, interleucina 6, pueden causar reprogramación, ¿sí? Entonces, nada más la célula va a poder, reprogramada, pues va a estar en un fenotipo STEM, ahora ella, y por lo tanto, pues va a poder sobrevivir mejor a apoptosis a partir de mutaciones, ¿sí? Va a poder acumular más esas. También muchas de esas citocinas, etcétera, pues inducen daño ellas mismas en el ADN, pero no directamente, ¿sí? Lo hacen a través de activar vías inflamatorias que generan especies reactivas de oxígeno. También existe el concepto de que si una célula se divide demasiado rápido, va a entrar en estrés replicativo y va a empezar a acumular mutaciones, ¿sí? Es sobre replicación demasiado veloz. Yo probablemente es una combinación de todas esas cosas, ¿no? Por eso, pues ahí les puse el ejemplo claro. Creo que es una mala idea de algo que el fenotipo es son como cientos, son como fácil 200, algunas han caracterizado 500 moléculas secretadas en una célula senescente, ¿no? Se me hace muy mala idea, que aún así lo intentamos porque en otros cánceres ha funcionado, noquear o irte por una sola, ¿sí? Aquí nos fuimos por Sonic Hedgehog. Lo que creo es que es el conjunto de muchos, de un pleiotropismo, ¿no? De muchos efectos de muchas de estas moléculas que pueden inducir, pues, sobreproliferación, que las células evadan los checkpoints del ciclo celular, todas esas cosas. Y también, por ejemplo, evadir simplemente al sistema inmune, ¿sí? La acumulación de mutaciones pues ocurre naturalmente en células somáticas. No lo vemos porque el sistema inmune está ahí patrullando, ¿sí? Entonces muchas de estas moléculas, aunque son proinflamatorias en el sentido de que pues inducen acumulación de células inmunes, pues algunas de esas pueden ser, se ha visto mucho que llaman células derivadas de, ¿cómo se llaman? Células supresoras derivadas de mielocitos, ¿sí? Esas células son como las T-regulators, ¿sí? Inhiben a macrófagos, células NK, que normalmente ven una célula tan pronto exprese un antígeno un poquito raro y la destruyen, ¿sí? Entonces creo que es un conjunto de todas esas cosas, posiblemente. Como microambiente. Así es. El microambiente que genera alrededor. Okis. Gracias, Mario. Súper interesante. De nada, gracias. También tenemos más comentarios en el chat de Luis Hernández. Bueno, no sé si quisiera comentarlo personalmente. A ver, en el chat. Sí, en lo que abro el chat, nada más de vuelta a lo de la doctora, estamos por publicar justo un review de cáncer no autónomo, o sea, de cáncer parácrino, que es muy oscuro, es literatura muy oscura, pero desde los 80s o algo así ya se había visto. Si tú le pones FGF, o sea, factor de crecimiento de fibroblastos a ciertas células, se transforman. Ahora, si tú las pones en un ratón, ahora son capaces de inducir tumores. Entonces, solo estos mitógenos en muchos casos son capaces de adquirir esas habilidades. Entonces vamos a publicar justo un review de ese mecanismo muy poco conocido, explorado. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, que no la encuentro. Bueno, lo que invitaba a Luis Hernández y quería platicar es más bien un comentario el que está incluyendo. No sé si está... Ok, si no, bueno, doy pie a leerlo. Espero no haya comprendido mal, pero se mencionó que en el ensayo en ratones adultos no se identificó el crecimiento de tumores, contrario al de los jóvenes.
Esto se encuentra relacionado con el daño a los telómeros a causa del envejecimiento y el mecanismo inducido por la senescencia. Por otro lado, se puede considerar que condiciones asociadas a la presencia de radicales en el entorno de las células afecten el ARNM y a causa de ello se presenten las alteraciones en la siguiente generación. Varias de las cosas que dices creo que es posible. Por ejemplo, en lo de los telómeros, no le apostaría tanto por eso, porque te digo que los ratones tienen telómeros sumamente largos. En realidad sí hicimos esa caracterización, las células, tanto las senescentes, fíjate, en realidad ellas tenían telómeros más largos que las de los tumores, porque los tumores seguían proliferando, ¿sí? Entonces, pero yo creo que la razón por la cual no obtuvimos tumores en los ratones que fueron inducidos más en la vejez es porque hay menos células troncales, ¿sí? Un ratón joven, un ratón después de nacer, sus órganos tienen muchas células madre, muchas células troncales, es un órgano embrionario. En un ratón ya envejecido hay muy poquitas, ¿sí? Entonces teníamos no solo menos clústeres, teníamos clústeres más pequeños, ¿sí? Los clústeres normalmente eran como de unas 20 células, entonces tenían más chance de dividirse también. Entonces aquí por alguna razón se quedaban en clústeres de 4 células o algo así. Entonces ahí tenemos un problema de diferenciar, bueno, pues es realmente que no haya menos secreción de estos factores o que no haya secreción de estos factores o que simplemente sea menos, ¿no? Pues, la respuesta esencial que seguimos buscando es eliminar los clústeres, eso ya no habría duda. Entonces ahora pues yo fallé con el P53. Bueno, no fallé, hice lo que era lógico. Pasó lo que era lógico, que ahora crecieran. No, ahora estamos tratando de quitarles P21. ¿Sí? Una estudiante de doctorado, y yo la estoy asesorando un poco, les va a quitar P21 y ojalá con eso ahora sí no se formen clústeres senescentes, sino que crezcan un poco, pero no es tan fuerte como quitarles P53, que pues controla mucho más cosas. Okay, gracias. Sí, nos comenta Luis que tiene problemas con su audio, entonces no pudo preguntarlo él mismo. También un comentario de David Rodríguez. Excelente presentación, doctor González, gracias. Recientemente se describió el mecanismo de senescencia a nivel de células vasculares en un modelo de hipertensión arterial pulmonar, demostrando la reversibilidad del proceso fisiopatológico. ¿Cuál es su opinión sobre este mecanismo en las enfermedades vasculares, considerando que son la principal causa de mortalidad a nivel mundial y están íntimamente relacionadas con el envejecimiento? Pues ahí no sé si te refieres al mecanismo de por qué se vuelven senescentes o el mecanismo de cuál es su efecto, ¿no? Si tú hay muchas cosas no exploradas dentro de tu pregunta, David. Por ejemplo, pues en un endotelio sano, me imagino, tienes que tener ciertas características también físicas, ¿sí? Por ejemplo, pues la extravasación de leucocitos o todo eso, tienes que tener un endotelio bien bonito, bien pegado, que pueda también, pues las células puedan extenderse, si quieres tener más flujo sanguíneo, pueda contraerse de manera adecuada en ciertas funciones. Entonces, el aspecto físico-mecánico en las células senescentes es un misterio totalmente y es algo que a mí me interesa estudiar. Solo sabemos que son planas y grandotas, ¿no? Pero, pues muchas, como decíamos, pues están vivas, funcionan. Entonces, tal vez no queremos matarlas, como te decía, la neurona, ¿sí? Hay neuronas senescentes en tu cerebro, no las quieres eliminar o te vas a volver tonto. Entonces, ¿cómo podemos revertir eso, no? Que es justo el ejemplo del paper que pones, ¿no? Y pues en endotelio, fíjate que no sé, pero justo el estudio que Fernando, un estudiante de maestría, está llevando, pues está tratando de entender, a ver, las lipoproteínas, ¿sí? Y los acarreadores de apolipoproteínas, cómo interactúan con estas células, sobre todo de endotelio, porque sabemos que pues, las dos cosas están relacionadas. Bueno, pues, ¿qué tienen que ver ahí? ¿Secretan, absorben? ¿Cómo afecta la senescencia tal cual? ¿Cómo interactúan con macrófagos? Creo que va a ser interesante estudiar esas cosas. Pues invito a David Rodríguez, no sé si quiera agregar algo más.
¿No? No, parece que no. Es tímido. Ok, sí, eso parece. Y bueno, también un último comentario de Alejandra Vázquez. Buenas tardes, yo estoy aún en prepa y pues estoy por iniciar alguna profesión. No sé mucho, no entendí muchas cosas, pero me surgió la duda. Entonces, probablemente si quitan las células senescentes, ¿podría evitar el cáncer? Evitar problemas que se suelen dar en el envejecimiento y o mejorar, alargar la vida. Sí. Y, bueno, es una disculpa si es algo de lo que pregunté ya fue mencionado y que habían términos que no le quedaban tan claros. Sí, no te preocupes. Creo que haces una muy buena pregunta y no le tengas miedo a las cosas que no entiendes. En realidad que te emocionen y preguntas siempre hasta que... Y si es una persona que no te conteste, no vale la pena, ¿vale? La, tu hipótesis, o sea, es muy aceptada y es muy buena porque dices, mira, las células senescentes tal vez podrían volverse cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué tal si las matamos, sí? Sí, o en el caso que yo te mostré, pues ellas les dicen a otras células, vuélvete cáncer. Dentro de cáncer, en cualquier situación las queremos destruir, ¿no? Ahora, un problema es, pues, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, si están involucradas en los orígenes de tumores, pues, ¿cuándo? Tal vez no es viable, sobre todo experimentalmente en un ratón, ¿no? ¿Cuándo vas a saber cuál es el momento adecuado? Entonces, justo aquí les había dicho, vamos a hacer un ratón que nos permita eliminarlas cuando nosotros queramos, pero todavía más en conjunto también ellos están haciendo un ratón que tan pronto activen, aquí está marcadito en rojito, tan pronto activen el marcador de senescencia, que es P16 en este caso, se va a eliminar esa célula, ¿sí? Se va a autodestruir. ¿A qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar a un ratón que nunca va a tener células senescentes, ¿sí? ¿Por qué es distinto a los que ya se hicieron? Volviendo a tu pregunta, esto ya se hizo 2, 3. El problema es que la estrategia genética no es la mejor, pero efectivamente había menor incidencia de cáncer también en estos ratones, ¿sí? En los que nunca tuvieron células senescentes porque tan pronto se volvían senescentes se morían, sí había menos cánceres. Entonces, pues sí puede ser ahí un mecanismo. La estrategia que se está pensando más fácil de implementar en la clínica mira, todas las terapias que usamos, o sea, la radioterapia, la quimioterapia, ¿qué es lo que hacen? Dañan el ADN, ¿sí? ¿Por qué dañan el ADN de las células de cáncer más que a las de cualquier otra parte de tu cuerpo? Porque las células de cáncer se están dividiendo más rápido, por lo tanto, replican más su ADN se daña más. El efecto de eso es hacer células senescentes, ¿sí? Algunas se mueren inmediatamente por el sistema inmune, otras se mueren solas, pero el efecto es hacerse senescencia, ¿sí? Entonces, lo que se está intentando, y ya hay ensayos clínicos de eso, es combinar la terapia tradicional, ¿sí? Que es prosenescente, y combinado con senolíticos, ¿sí? Con estas moléculas que te digo que les quitan a las células senescentes su pase de supervivencia, ¿sí? Es como, pues, reconvertir al zombie en normal, ¿no? Entonces ahora se va a morir y ya. Muchas gracias, Mario. No, Tenemos gracias. una última pregunta, Mario. Esta la pusieron en YouTube. La pregunta dice así. Buenas tardes. ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas para inducir senescencia u otros procedimientos? ¿Y cuáles son los fármacos que se utilizan en cáncer como senolíticos generalmente? En cáncer se ha usado mucho el dasatinib, ¿sí? El dasatinib más quercetina es de los que más se han usado. Ahora, muchos de los que están en IBT pues se acordaban de la quercetina y antes pensábamos mucho que tenía mecanismos a través de radicales de oxígeno, ¿sí? Ahora se está viendo que no, tiene muchas funciones, afecta a las sirtuinas y las sirtuinas tienen mucho involucramiento con el estado epigenético de una célula. Entonces, se están caracterizando, hay un paper muy reciente de justo de cuáles son las modificaciones epigenéticas compartidas entre una célula senescente. No te puedo decir específicamente cuáles, pero justo están en genes relacionados, en los genes estos que te menciono, que son proinflamatorios, ¿sí? Entonces, pues,
Para empezar, pues uno va a ser P16, ¿no? No puede estar metilado, debe estar activo. Todos los genes de citocinas y ese tipo de cosas también tienen que sufrir modificaciones epigenéticas. Y hay partes del ADN que se cierran completamente, ¿sí? Si tú haces un análisis de heterocromatina en una célula senescente, tiene estos focos de heterocromatina. Esos, hasta donde yo sé, no se han analizado, ¿no? O sea, los genes que deben apagarse para hacer células senescentes. Hay mucho más entendimiento de qué es lo que debe estar activo, que te digo, es supervivencia, es inflamación y ese tipo de cosas. Creo que algo me faltó de contestar de la pregunta. No, Mario, creo que abordaste los 2 puntos de la pregunta. Sí. Sí. Mario, muchísimas gracias de verdad por tu participación, por todo lo que nos has platicado esta tarde. De verdad estuvo súper interesante. Creemos que también a varios de los que nos están viendo pues les pareció sumamente interesante. A nombre de del comité que organiza los seminarios, te voy a mandar por correo este reconocimiento a nombre del Centro de Tecnología FEMSA y sus investigadores postdoctorales. Otorgan la presente la constancia al doctor José Mario González Melgen por su participación en el primer ciclo de seminarios de bioingeniería y ciencias con la plática senescencia celular, un arma de doble filo en cáncer y envejecimiento. Mario, muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto, Mario. Si quieres compartirnos por el chat tu correo electrónico o también mencionarlo, claro. Porque creo que para YouTube tal vez no se pueda compartir el chat. Mi correo es JM González Melgen, como mi nombre. Después me di cuenta que era demasiado largo y me arrepentí. Ahí está. Está bien, para que tengan que teclear mucho. Mario, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Mario, y esperamos pronto tener a alguno de tus alumnos también aquí dándonos continuación de este trabajo tan interesante de senescencia celular. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Pasen buena tarde. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales y suscríbanse por ahí o por ahí, no sé dónde. Los esperamos el próximo viernes. Gracias. Gracias, hasta luego.